tenemos el panel que corresponde ahora es el Conversemos de e-commerce. Y tenemos a 4 invitados muy interesantes. A Ronnie Groisman, él es Sales Manager de Vitex Chile. A Mario Maturana, él es gerente de Marketplace de Remedia. A Sven Alund, él es gerente de Logística y Supply Chain de ICB. Y Miguel Cataldo, que es gerente de Desarrollo Logístico de Replay Chile. Quien modera este panel nuevamente es nuestra invitada Claudia Sánchez. Así que yo los dejo mientras ellos se coordinan y pueden partir su panel. Adelante, Claudia. Gracias, Paula. Hola a todos, bienvenidos a este panel de conversación. Hoy día vamos a conversar de e-commerce. ¿Por dónde comenzar? E-commerce es un canal que ha sido tremendamente exigido en los últimos meses. Desde el punto de vista operacional ha tenido un cambio y también desde el punto de vista de las ventas. Eso nos ha puesto sobre el tapete distintos cuestionamientos que hemos tenido a nivel de empresa también. ¿Qué tan preparados estábamos para responder? ¿Cómo se ven los cambios a futuro? ¿Cómo ir mejorando? ¿Dónde está nuestro cliente finalmente? ¿Qué nos exige este cliente? Y de estas cosas queremos ir conversando con ustedes. Ronnie, Mario, Sven, Miguel, bienvenidos. Gracias por participar. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Hola, Claudia. Muchas gracias. Aquí contentos de participar con este tremendo panel, con ustedes. Así que muchas gracias por la oportunidad. Feliz de compartir aquí nuestra visión del ecosistema. Así es. Un ecosistema bien exigido en el último tiempo, Mario, ¿no? ¿Cómo has visto tú todo lo que ha pasado con el comercio electrónico en estos 6, 7 meses que hemos enfrentado esta pandemia? Bueno, sí, la verdad yo creo que de alguna u otra forma estamos todos de acuerdo en que el contexto en el cual se involucró un poquito la participación del e-commerce con todo lo que fue como el inicio del COVID, marcó lógicamente un nivel de estrés sin precedentes, creo yo. Sobre todo también pensando en la rapidez con la que se produjo y las limitantes, lógicamente, que esto trajo, donde creo yo llevó un poquito al límite como la adaptabilidad y los procesos de cambio de las empresas involucradas en los distintos tipos de partes de la operación, por decirlo. Desde el punto de vista de nosotros, por lo menos, que estamos en Remedia, en lo que hemos estado viendo en la relación con las farmacias, por ejemplo, se produjo una ruptura en la cadena de abastecimiento sumamente importante. Hay un tema de contexto que se ha debido tener que regularizar en el fondo e ir también tomando decisiones un poco sobre la marcha para agilizar, lógicamente, ¿Me escuchan? Perdón, parece que me caí. No, te escuchamos perfecto. Ya, perdón. Se escucha bien. Ya, entonces, claro, yo creo que si tomamos en consideración, lógicamente, lo que les comentaba, por un lado, el aumento de la demanda que sufrió el canal, por otro lado, tocando ya un poco el tema más logístico, las limitantes en temas de tiempo y procesos que se debieron implementar, creo yo que nos llevaron a todos, en todas las partes de la cadena, a tomar decisiones, a ponernos hoy día en una posición de una resiliencia máxima, en el fondo, de entender un poquito y saber ver hacia dónde van estos cambios y sin duda creo yo que ha sido una experiencia de aprendizaje enorme para todos quienes estamos involucrados hoy día en esta industria. Perfecto, gracias. Miguel, a mí me gusta decir, preguntar qué tan preparados estábamos para enfrentar esto, porque en realidad no sé quién estaba preparado, ¿no? O alguien podía haber tenido en mente que iba a suceder una situación como la que hemos vivido. Pero ¿cómo hemos respondido, crees tú, como industria, a estos cambios? Sí, mira, contarte para que, por lo menos para nosotros, este ha sido un proceso que en 5 meses hemos crecido lo que equivale a 5 años. O sea, nuestras proyecciones en temas de consultoría que iban al 2025 se cumplieron por completa. O sea, ya estamos atrasados, ya tenemos que estar nuevamente revisando nuevamente estos crecimientos que fueron realmente muy, muy grandes. Y obviamente, como tú dices, estar preparado para esto es difícil. Lo que sí, hay muchas lecciones de este aprendizaje, porque además se conjugó un montón de situaciones, o sea, todo lo que equivale a un tema de pandemia, junto con el estallido social, paros de camioneros,
generó, ¿no es cierto?, un desafío enorme al tema de crecimiento, ¿no es cierto?, en última milla, en lo que es el tema del e-commerce, y también nos desafía mucho en temas distintos que somos a nivel de infraestructura. Hemos tenido que rediseñar mucho de nuestra logística orientada a tienda, destinarla, ¿no es cierto?, a una logística mucho más destinada, ¿no es cierto?, a .com, a despacho, ¿no es cierto?, en unidades, con un proceso de cambio que ha sido brutal. O sea, no hemos tenido tiempo para planificarlo, hemos tenido que hacerlo simplemente, y hoy en día este es el minuto en el cual estamos en ese proceso de reestructuración. ¿Para qué? Para poder orquestar nuestros centros de distribución y que, de alguna manera, esta música que empezó a sonar rápida y tuvimos que ir a tocarla, empezar ahora, de alguna manera, a hacer, ¿no es cierto?, una orquesta que funcionara perfectamente. Transporte se fue muy desafiado, tremendamente, y eso tiene que ver también con que tuvimos que armar alianzas estratégicas con nuestros propios transportistas, y eso ayudó mucho. Si bien también esto de crecer y a estas magnitudes de forma spot obligó a que también muchos de estos transportes también se vieran también muy afectados por este crecimiento y con muchos temas de reclamo, que fue el otro tema que nos llevó de vuelta. O sea, vendíamos mucho, pero también teníamos un montón de reclamos que teníamos que atender, y nuestra cota de reclamos, tener que mantener la raya, no era fácil, era complejo, y no tampoco estábamos preparados para eso. Otro tema a destacar, el tema sistémico, diría yo que también fue un tema muy, muy desafiado para adquirir el ancho, ¿no es cierto?, de este crecimiento, como también los temas de seguridad, que no son menores. Robos de muchos vehículos, salió en las noticias que roban, ¿no es cierto?, constantemente, y roban muchos vehículos, ¿no es cierto?, en las rutas, y eso ha generado que hemos tenido que buscar nuevos métodos, ¿no es cierto?, más seguros para poder hacer esta distribución, ¿no es cierto?, a todos nuestros clientes. Así que, la verdad, hemos ido creciendo de a poco, y hoy en día es donde nos enfrentamos con una planificación mucho más clara de cómo tenemos que enfrentar lo que se nos viene. Claro, Miguel. Ronnie, Miguel nos habla en uno de sus comentarios nos decía que han tenido que ir respondiendo quizás sobre la marcha, y eso lo hemos visto en distintas empresas. ¿Cómo responder en ese momento? Yo creo que muchos recibieron el golpe, pero hay que seguir. ¿Cómo reinventarse? ¿Cómo seguir avanzando? Bueno, efectivamente, como bien de hecho hablamos en alguna oportunidad cuando se conformó este panel, a toda la industria e-commerce nos hicieron correr la maratón de los 42K sin haber entrenado. Si bien es cierto, es una industria que en los últimos años ha venido creciendo muy fuerte, todos lo sabemos, muchas empresas se han querido sumar a esto. Yo creo que, bueno, y un poco también eso mezclado con lo que tú decías de que evidentemente nadie hace las cosas pensando en una pandemia, porque nadie jamás se debe imaginar que este tipo de cosas llegan. Uno lo hace más que nada pensando en el futuro de la empresa, en cómo mejorar, en digamos, cómo atraer más a mis clientes, etcétera, dentro de otros factores. Lo que, mezclando, digamos, esas dos cosas, es que, claro, llega esta pandemia, llega todo este efecto, llega este cyber constante diario para muchas empresas. Entonces, evidentemente se empezaron a formar cuellos de botella, se empezaron a crear problemas que quizás antes no existían, o que si iban a existir en 5 o 10 años más, y hoy día se adelantó en una semana y tenemos que resolver. Entonces, un poco en eso, efectivamente, yo creo que, bueno, siempre en toda empresa hay distintos perfiles, hay muchas que dicen, bueno, hasta aquí llegamos, es lo que hay, que evidentemente creo, en mi humilde opinión, no es el mejor camino, y hay muchas otras que se han adaptado, muchas que han sabido adaptarse, otras que están en eso. En ello ha tocado, por ejemplo, muchas empresas que a lo mejor tenían su última milla concentrada en un courier o en 2, hoy día conseguir plataformas que les permiten transportar su última milla con 5 o con 10, entre algunas cosas. Entender que hoy día la omnicanalidad, que es un tema que se ha venido hablando hace mucho tiempo, por fin se está entendiendo y se está llevando a la práctica. Entender que no necesariamente todo tiene que salir de mi centro de distribución, que si tengo una red de tiendas o una red de partners con los cuales me puedo apoyar y ser mucho más eficiente, es algo que evidentemente tengo que hacer.
y ya no es como un proyecto entretenido, como un juguete de decir, oye, vamos a hacer un omnicanal de aquí a 4 años, por decir algún tiempo, porque va a ser nuestra estrategia digital y con ello vamos a mejorar estos puntos. Hoy día se está haciendo prácticamente necesario para todos. Muchos tienen más de una bodega, muchos tienen más de unas tiendas, con lo cual este tema de ser omnicanal, de poder obtener tanto los servicios al cliente, el stock, y finalmente no solo la estrategia, sino que la comunicación completa con el cliente, esta experiencia de compra completa tiene que ser independiente al canal por el cual el cliente llegó. Tiene que ser siempre la misma. Con lo cual en eso hay una estrategia omnicanal que evidentemente ya tiene que dejar de ser un cliché bonito y empezar, digamos, a llevarlo a la práctica. Sí, como Ronnie, también comparto contigo que la omnicanalidad era un concepto que veníamos hablando, yo creo que unos 4 o 5 años atrás, fuerte, en charlas, eventos, reuniones, pero ahora como que eso se ha acelerado, dejó de ser un concepto de futuro y llegó al presente. Y eso nos obliga a todas las empresas a mirar distinto. Sven, ¿ustedes cómo lo han vivido? Bien, bueno, nosotros, a ver, no lo hemos vivido ajenos a la realidad que estamos atravesando. Sí, creo que un valor bien importante que ha mostrado el empresariado a nivel general, tanto en pequeñas y medianas empresas como en grandes empresas en Chile, es buenos niveles de flexibilidad y adaptabilidad a cambios en periodos cortos de tiempo. Hay muchos que están efectivamente o se realizaron de este cambio gracias a la pandemia, otros ya venían trabajando en ellos porque ya habían visto que ese paso había que darlo, pero así todo, la respuesta en los distintos niveles de avance y en las distintas categorías de empresa, yo he visto que ha sido muy bueno. Por nuestro lado, hemos tratado de generar un cambio de manera rápida, dinámica, tratando de adaptarnos al requerimiento de los consumidores, del cliente. El consumidor chileno es un consumidor bien demandante, ¿sí? que aspira a altos estándares de servicio. Vimos también justamente reflejado en lo mismo la cantidad exponencial de crecimiento de reclamos que hubieron para con el canal e-commerce durante los meses de pandemia. Pero siendo objetivos, creo que el canal respondió de buena manera. Creo que hay un ecosistema que está bien preparado para el desarrollo de este canal. Hay muy buena penetración de conectividad a nivel general en Chile, donde tenemos cerca del 80-85% de la población con acceso a Internet sin dificultades, una buena penetración de los métodos electrónicos de pago, que también son muy importantes para el desarrollo de estos canales, y también una cultura y una facilidad de inversión por parte de las compañías que también es bien positivo para el desarrollo de estos canales. Con lo cual, aquí estamos, nosotros por nuestro lado, en lo que es consumo masivo, que es lo que nos toca, con muchos proyectos. También dimos un avance, creo, durante este año, que si uno se posiciona un par de meses atrás, tal vez era lo que proyectábamos para los próximos 3 o 4 años, y lo tuvimos que acelerar y generar enérgicamente en 2 meses. Pero insisto, creo que con un resultado muy bueno, tanto en nuestra experiencia propia como ICB, tanto así como en lo general. Yo creo que ha habido una adaptación importante y un buen nivel de respuesta de las empresas. Claro. Miguel, ¿cómo repensamos las inversiones a futuro hoy, considerando los cambios que hemos tenido? ¿Por dónde van a pasar estas inversiones? Mira, si bien hay algunos retail, algunos actores del mercado que se posicionaron muy bien en todo lo que era en la caja, en el centro de distribución, con distintos tipos de automatizaciones que permitieron de alguna manera generar un cañón para poder despachar ciertos conceptos en paquetería, en unidades.
estoy hablando de AMR, Chubb, equipamiento automático, tú te das cuenta que la logística es una cadena de abastecimiento. La cadena de abastecimiento tiene varios tramos. Y uno de esos tramos es justamente la entrega a domicilio, el despacho, y ahí la innovación no viene tan simple como ha sido incorporar robótica o automatización en los centros de distribución, sino ha tenido que ir de mano de una incorporación, ¿no es cierto?, de tracking, de trazabilidad, de apoyarse con muchos operadores logísticos, transporte, etcétera, que esto de alguna manera la innovación es diferente, es distinta, no es tan fácil llegar y colocar, no sé, ¿no es cierto?, un equipo que huele y que llegue directamente a la casa y después se devuelva, ¿no? Es más tradicional en ese aspecto y ha costado y fue uno de los grandes dolores. Creo que por ahí viene mucho de eso. Todavía falta mucho reformulación a nivel de los centros de distribución, orientándonos específicamente a lo que es este concepto de paquetería. Algunos lo han hecho, están en ese proceso, pero queda mucho trabajo. Y mirar esto como una gran cadena, o sea, al fin y al cabo, esto es una gran cadena que tiene que estar articulada desde principio a fin. O sea, no tiene que tener de alguna manera, ningún proceso tiene que estar caído, ¿no es cierto?, dentro de todo este flujo. Así que yo focalizaría temas de lo que es los procesos dentro de del centro de distribución y procesos, ¿no es cierto?, que tengan que ver con los despachos, ¿no es cierto?, a los clientes. Creo que ahí hay donde hay que incurrir en mucha innovación, tecnología, desarrollo TI, etcétera, para que de alguna manera podamos hacer este proceso mucho más fluido en adelante. Gracias. Mario, el marketplace ha tenido un rol importante. ¿Cómo se va a entender este eslabón en el futuro? Mira, la verdad yo creo que dentro de lo que es hoy día el ecosistema digital, por decirlo, el marketplace viene a cumplir una función bastante importante, sobre todo desde el punto de vista como de la accesibilidad y la facilidad que le entrega hoy día a la reincorporación, por decirlo, de la economía, llámese Slash también, la incorporación de nuevos comercios a la venta por Internet. Hoy día, la verdad, si cualquier empresa quisiera, en el fondo, empezar a jugar un poco este juego de la venta por Internet, tiene dos opciones bastante claras, que una va por el lado del desarrollo de todo lo que significa esta red de venta. Y por otro lado está el acceso hoy día a distintos tipos de servicios que la verdad, como bien decía Sven también, independiente de lo que ha pasado con la pandemia, acá en Chile existe un buen ecosistema e-commerce. Y dentro de eso, el actor del marketplace, creo yo, que juega un rol fundamental, porque dentro de todos los efectos que han pasado, creo yo, lógicamente, cuando hablamos desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de demanda y desde el punto de vista estructural, el otro día escuché una frase que era muy buena y creo que aplica ahora, que es como, o sea, decía, el mundo se está deconstruyendo y construyendo al mismo tiempo. Y yo creo que está pasando algo muy similar hoy día en esta industria, donde las empresas están teniendo que innovar en procesos y adaptarse, lógicamente, a su normal o su proceso más como estandarizado, en el fondo. Entonces, el marketplace hoy día viene a suplir esa como necesidad que tiene hoy día el mediano comercio, por decirlo, de poder estar vendiendo online, de tener todos los servicios integrados, de tener una plataforma de pago, una cadena logística relativamente estable, y dentro de un plazo y una inversión que la verdad encuentro yo que en comparación a lo que significa establecer un comercio offline es mucho más beneficiosa. Ronnie, ¿las tecnologías qué rol van a jugar? No nos podemos quedar solo en implementaciones tecnológicas, como decía Miguel, hay que entender esto como una cadena, no sacamos nada con adquirir e implementar robots si no podemos llegar a la casa del cliente. Tal cual, y en eso estoy absolutamente de acuerdo ahí con Miguel. Esto es un ecosistema que funciona, por así decirlo, en microservicios.
podemos tener una tremenda plataforma e-commerce, pero si tenemos una logística nefasta, la experiencia va a ser mala. Si tengo una logística espectacular, con última milla, todo muy bien controlado, pero tengo una plataforma e-commerce que no funciona del todo bien, la experiencia va a ser mala. Entonces, finalmente, son tantas las cartas que hay que jugar y poner sobre la mesa entre logística propia del centro de distribución, tiendas, temas de omnicanalidad, última milla, plataformas de e-commerce, medios de pago, servicio al cliente. O sea, son tantas las variables en las cuales hay que orquestar todo esto que para que la experiencia sea redonda, digamos, y sea, entre comillas, perfecta o lo mejor posible para el cliente, sin duda hay que tener, obviamente, los ojos en cada una de ellas, y cada uno ahí, por supuesto, sabe en qué es más débil, en qué es más fuerte, y con eso priorizar, pero lo que no significa que no debo incorporar tecnologías para cada una de ellas. Evidentemente, las inversiones que hay de por medio o la prioridad con que se hagan va a depender, por supuesto, de cada modelo de negocio, de dónde está más fuerte y más débil, como comentaba anteriormente. Pero yo creo que hoy día las tecnologías por fin llegaron para quedarse. Yo creo que por primera vez en la historia de la humanidad hay algo que nos une a todo el mundo juntos, y es que estamos todo el mundo en la misma pandemia. Entonces, si bien es cierto, evidentemente hay un tema trágico que involucra todo esto, que no hay que ser, digamos, es bastante evidente, pero sin entrar en ese tema, hay que ver como todo esto como las nuevas oportunidades que se abren. Estamos todo el mundo bajo las mismas presiones, con diferentes prioridades, como comentaba. Estamos todo el mundo bajo los mismos problemas, digamos, que trae la pandemia, con lo cual este tema de economías colaborativas y tecnología sin duda llegó para quedarse, y poder, digamos, seguir avanzando en eso. Tal como ahí comentaba Mario también, hay un mundo de marketplace que digamos, que ha crecido mucho en esto. En ese sentido, no solo tenemos a los principales de la industria, sino que hay muchas empresas que se están atreviendo a hacer ellas mismas modelos de marketplace bajo sus modelos de negocio, tema que la verdad pre-pandemia jamás se les habría pasado por la cabeza. Entonces, creo, por ejemplo, y ese es un caso de muchos otros, entonces, con lo cual creo que si bien las tecnologías juegan un rol fundamental, hay un tema estratégico de decisión de cada empresa que es muy fuerte y, por supuesto, viene de la mano con las tecnologías que decían aplicar. Ronnie, voy a tomar algo que tú acabas de decir, que tiene que ver con saber dónde mejorar. Y para eso se requiere uno, me imagino, como empresa, hacer una buena lectura de tu operación, revisar tus procesos, entenderte tú mismo primero, ¿sí? Y saber dónde están los dolores y dónde no. Sven, ¿qué estratégico puede ser conocer la cadena y conocer a tu cliente hoy para pensar ya en el futuro? Fundamental. O sea, lo primero, conocerse uno mismo es clave. Entender justamente, poder generar esa matriz FODA donde uno pueda entender a cabalidad cuáles son las fortalezas y las debilidades de cada una de las unidades de negocio, sea cual sea el rubro. Y también entender que uno, a través del e-commerce, no vende simplemente un producto. O sea, uno lo que vende y de lo que se tiene que preocupar o encargar es de generar una experiencia amigable al consumidor, ¿sí? Uno tiene que ver muchas variables nuevas que normalmente en el desarrollo tradicional que traía de cada uno de los negocios uno no veía, porque esa experiencia de compra en el medio tradicional lo va haciendo el propio consumidor en una tienda física, donde ellos invierten o se involucran mucho en el desarrollo de esa experiencia. Y hoy esa experiencia se la tenemos que dar las empresas al consumidor de manera completa, en forma independiente o también mancomunada, con asociaciones con partners logísticos, con asociación con partners tecnológicos también, pero tenemos que tener claridad de todos los aspectos en los cuales tenemos que nutrir esa experiencia y hacerla amigable al consumidor. Para eso es importantísimo entender a cabalidad justamente los puntos débiles, los puntos fuertes dentro de mi relación y la relación de mi producto con cada uno de los consumidores, porque también el consumidor no es uno solo.
cambia y las demandas son distintas a los de los consumidores de una región y de otra, de un segmento etario y de otro. Entonces, nada, creo que hay que hacer un estudio y un análisis bien profundo y trabajar de manera cierta y concreta, de menos a más, ¿no? Empezando por los puntos más débiles hasta los puntos por ahí que uno siente que tiene un buen músculo, una buena fortaleza, algo bien desarrollado, pero que igual hay que evolucionarlo de cara a lo que se viene. Claudia, ¿puedo sumar un comentario ahí a Sven? Mira, lo que comenta Sven es muy cierto. Nosotros, como logística, hemos pasado de un back office, siempre como un poquito más oculto, a un front. O sea, estamos directamente de cara al cliente. Es tan fuerte este tema que tú te encuentras que nosotros, los logísticos, muchas veces estamos en la cocina del cliente, instalándole una lavadora, en el living dejándole una cama. Entonces, hemos tenido que de alguna manera innovar en un proceso que para nosotros era muy distinto, la atención al cliente, preocuparnos de cómo va vestido quizás el repartidor, cómo atiende, cómo habla, que son conceptos que hace unos años atrás era prácticamente impensado. Un cajero en una tienda, por ejemplo, una relación mucho más cotidiana, más tradicional, ¿me entiendes tú? Y un contacto mucho más limitado. Acá no, acá la persona ingresa a la casa del cliente. Entonces, en ese sentido, los cambios que se han generado en este último tiempo son muy disruptivos en todo sentido, en todo sentido. Sí. ¿Podría complementar también algo, Claudia? Por supuesto, obvio. Yo creo que la pregunta que hiciste en verdad es muy buena. Creo que al final del día resume un poco, de una forma súper sencilla, un proceso muy complejo que es lo que tiene que pasar hoy día, porque si tú me preguntas a mí, por ejemplo, qué es lo que más, por ejemplo, nos ha dejado la pandemia, creo que en una fuerte medida es que ha sabido resaltar qué cosas como lo esencial, por decirlo de alguna forma, y un sinfín de cosas, no solamente operacionalmente, en el hecho de la cuarentena, en la vida, no es de todo, cada uno de nosotros nos hemos dado cuenta que hemos debido seguir manteniendo la rueda andando, nos hemos desprendido de muchas cosas, y eso pasa lo mismo en el tema de los procesos. Y haciendo un poco el cruce con la pregunta que le hiciste a Ronnie antes, con el tema de la tecnología, y sumándola también con el tema de que cómo nosotros absorbemos esta situación, yo creo que pasa algo que es súper atractivo, y es que hoy día cada empresa se está viendo enfrentada a resolver su propia pelea, por decirlo, porque al final del día hoy día hay muchos puntos en común dentro de los actores, dentro de distintas etapas de la cadena, pero sin duda creo yo que hoy día hay un levantamiento y una transparencia donde yo debo decir, ok, ¿cuáles son efectivamente los puntos donde estoy bien o estoy mal? ¿Qué recursos hoy día puedo implementar para facilitar en el fondo esta como reinvención del proceso? Pero sin duda yo creo que la parte clave hoy día es tomar lo aprendido y hacerse cargo del problema. Y en ese sentido tener como un espíritu de ownership en el fondo, de decir, ok, este es el trabajo que yo debo hacer, porque al final del día, te repito, hay muchos procesos y nosotros aquí, entre los cuatro, a lo mejor podemos dar 4 vistas muy similares o podemos tener puntos en común muy distintos, pero hay muchas empresas a lo mejor que hoy día están pasando por un proceso totalmente distinto. Entonces, creo yo que un pequeño resumen en el fondo ha sido un súper buen minuto, y creo yo que deberíamos todos tratar de transparentar en el fondo eso, volver un poco a lo esencial del negocio, ver efectivamente qué cosas y oportunidades de mejora tengo hoy día y hacer un roadmap en el fondo de cómo implementarlo y pensar ya, ojalá, en un post-pandemia dentro del corto plazo y salir jugando lógicamente lo mejor posible. Sí, perfecto. Ronnie, queda la sensación de que es, como decían ustedes, un comienzo, una oportunidad. O sea, ya el golpe lo recibimos, ya hacemos una lectura, hemos tratado de salir jugando, ocupando términos futboleros. Ahora, ¿qué nos queda como hacer? ¿Cómo avanzar hoy día en eso? Porque hay que seguir. El e-commerce va a seguir aumentando, quizás no vamos a ver 3 dígitos como lo vimos en los primeros meses de la pandemia, pero es algo que ya quedó y es un canal con un desarrollo acelerado y que no va a dar pie atrás en el fondo. Efectivamente,
Yo creo que, como les comentaba antes, llegó para quedarse, no va a dar pie atrás. Acá el tema, evidentemente, el ecosistema de e-commerce, yo no tengo ninguna duda que va a seguir creciendo post pandemia. Probablemente los números se van probablemente a bajar un poco, obviamente, porque hay un efecto, digamos, los números de crecimiento, porque hay un efecto de, entre comillas, de liberación, de libertad que vamos a tener todos, que por supuesto va a impactar en tema e-commerce. No perjudicándolo, pero sí favoreciéndolo menos, ¿no? Que se entienda un poco la diferencia. Ahora, yo creo que la realidad de las cosas es que post pandemia, una vez terminado todo esto, vamos a saber efectivamente cuáles fueron los buenos players y los malos players. Los buenos players, no tengo duda que se van a seguir viendo beneficiados en el largo plazo. Los malos players, si no se supieron adaptar, lamentablemente, probablemente, y se van a ver afectados en el largo plazo. Los que están en proceso de adaptación, perfecto, siguen en eso y con una mirada, digamos, clara hacia el futuro de poder, digamos, llegar a ese nivel que tanto se quiere. Pero sin duda yo creo que va a ser clave para determinar, digamos, si las decisiones de adaptabilidad que tomé durante la pandemia fueron las correctas o las incorrectas. Y si es que fueron las incorrectas, bueno, si estoy a tiempo de solucionarlo o no y cómo. Pero bajo ese punto de vista, yo creo que por fin, digamos, que es lo que te decía, teníamos algo todo en común, con lo cual mucha gente que quizás pre-pandemia aún tenía ciertos temores o ciertos problemas de comprar online, hoy día, durante toda esta época, no tuvo más remedio que hacerlo. Entre comillas, como que se obligó un poco a que viva la experiencia. Si vivió una buena experiencia, lo más seguro es que la continúe haciendo, si es mucho más cómodo. Si vivió una mala experiencia, es difícil, digamos, que lo vuelva a repetir o incluso que le dé una segunda oportunidad. Aquí en general, y lo hablo como mercado, y me incluyo dentro de todos, somos muy buenos para criticar y para transparentar las malas experiencias y somos muy malos para hacer lo mismo, pero con las buenas experiencias. Con lo cual, solemos ver públicamente más reclamos que felicitaciones. Y esperemos que eso más temprano que tarde se dé vuelta y cambie. Sven, Ronnie hablaba de un tiempo de adaptación. ¿Cuánto tiempo da el cliente hoy para ese proceso de adaptación a las empresas? Bueno, ya lo comentaba al principio, el consumidor chileno es un consumidor que tiene un estándar de exigencia bien elevado. Lo mismo comentaba recién Ronnie. La cantidad de reclamos que hemos visto en esta época, si uno lo analiza frente a una situación o a un escenario de normalidad, puede ser entendible por los tiempos de reacción que necesitaron las empresas para poder llevar adelante o sobrellevar la alta demanda, pero cuando uno empieza a analizar y a comparar esos números con números generales durante los picos de pandemia a nivel mundial, Chile lo hizo de manera realmente muy buena, muy buena. O sea, cuando uno ve que en el mercado norteamericano, Amazon promedió en el pic de la pandemia de 30 a 40 días la entrega de sus ventas, como promedio, teniendo pics de 60, 70 días. Y aquí llegamos a pics de 30, 40 días y se lo presentaba o se lo sentía a nivel de consumidor como un escenario pésimo. Yo creo que ahí tenemos una vista clara del nivel de exigencia de estos consumidores. La adaptación tiene que ser inmediata. Desde el momento que uno sale a jugar este partido ya tiene que estar vestido con los botines puestos, las medias arriba y directo a hacer el gol o la jugada decisiva. Aquí no hay muchos tiempos de adaptación, sobre todo durante este proceso. La exigencia siempre es plena desde el minuto uno. Perfecto. Miguel, con todo este cambio que hemos vivido, ¿ha cambiado también la visión, me imagino, la estrategia que se tiene hoy de este canal al interior de las empresas? Hay una mayor atención, ¿no? Sí. Sí, mira, respondiendo a tu pregunta, pero antes quería complementar con un dato bien interesante de cuando estamos hablando de los clientes.
La encuesta que nosotros hemos realizado, hay un 25% de clientes que por primera vez compró en .com. De ese 25%, el 70% volvería a comprar. Entonces, esto de alguna manera, en un estudio muy pequeño, solamente un poco es nuestro nicho, revela que los clientes llegaron para seguir comprando y les gustó en este proceso. Y respondiendo a tu pregunta con respecto a la parte estratégica, efectivamente hoy no hay empresa en la cual logística no esté dentro de, ¿no sé, uno de los pilares de la compañía. O sea, es indudable. Hoy muchos productos, tú te das cuenta que son, quizás llegan a parecer commodity en el mercado, porque finalmente, ¿qué es lo que marca la diferencia? Es justamente que cómo lo distribuyes, cómo lo haces llegar al cliente. Un ejemplo de esto son las grandes empresas en el mundo, los actores más importantes, las empresas más lucrativas que existen en el mundo. Los actores son empresas que son logísticas, son empresas que no compran de activos, sino que los transfieren, que pasan por su bodega en algunos casos, o en otras veces ni siquiera pasan. Entonces te das cuenta que este escenario es un escenario en el cual cambió y reformuló todo el concepto de cómo era una empresa, de cómo tenía que manejarse, de cómo eran los activos. Hoy las empresas que tienen más capital muchas veces no son las empresas que generan más rentabilidad, y te encuentras con Uber, con Amazon, con empresas que de alguna manera dicen, bueno, ¿y qué capital tienen? Y son bastante menores de lo que son esas empresas. Así que yo diría que sí, o sea, efectivamente la logística y el supply es un actor relevante dentro de toda estrategia de compañía. ¿Puedo complementar algo ahí, Claudia? Yo creo que en términos logísticos hay que entender, y sobre todo en el mundo comercial y logístico, que 2 más 2 nunca es 4. Siempre pasa algo que hace que sea 3 o que sea 5. Entonces, como sabemos que 2 más 2 nunca es 4, y probablemente nunca lo será, es ahí donde tenemos que estar nosotros, digamos, atentos y sabiendo de cómo vamos a actuar en el proceso que baje a 3 o que suba a 5. Y ahí, digamos, es donde entran, digamos, estos procesos de innovación, como el que comentaba Miguel, como el que hablaba Mario también, de cómo, digamos, llevamos todo esto a que la experiencia sea, digamos, ahí redonda. Y adicional a eso, me gustaría también, aprovechando este impulso, por ahí nos llegó una pregunta de un auditor que dice, ¿cómo ven la mayor Navidad digital de la historia? Yo personalmente la veo con ojos de deseo. Yo creo que va a ser, esperemos que así sea, la veo con mucho optimismo. Los números, por ejemplo, que transparentaba Miguel, lo dicen también. Yo veo que va a ser efectivamente la mayor Navidad digital de la historia probablemente en Chile. No sé si a nivel de consumo general, estoy hablando solamente en temas digitales. Por lo mismo, por las experiencias, digamos, que nos han llevado a vivir y que la pandemia nos ha obligado un poco, y que ya llevamos de experiencia 8 o 9 meses, desde más o menos marzo que partió todo esto, nos ha dado quizás algún tiempo de adaptación a todos, que va a seguir, obviamente, pero ya hay cierto camino recorrido, y ya por lo menos, como decía al principio, no estamos corriendo la maratón de los 42 casi en entrenar, ya por lo menos trotamos antes, con lo cual deberían sentirse los cambios. Y un poco también llevado eso a la parte mala, a los reclamos. Yo creo que, si bien es cierto, todos hemos escuchado que han aumentado los reclamos en Sternac, que han habido ciertos sellers que han tenido reclamos masivos, etcétera, etcétera, yo creo que si miramos la industria completa, la experiencia en general ha sido tremendamente beneficiosa, ha sido espectacular. Por supuesto que los números de reclamos han aumentado, pero sí también ha aumentado la demanda, y la demanda ha aumentado de manera exponencial, mientras que los reclamos no. Lo preocupante hubiera sido que, así como aumentaba la demanda, de la misma forma, linealmente hubieran aumentado los reclamos, lo hubieran superado. Pero yo creo que si los reclamos efectivamente han aumentado, en proporción a que ha aumentado la demanda, pero aún así en menor, yo creo que el resultado es positivo. Salir jugando al 100%, me encantaría poder decir que se puede, pero es muy complicado. Con lo cual, vuelvo a lo mismo, si miramos el tema macro y lo vemos en general, yo creo que el resultado en general y el comportamiento de la industria y del ecosistema en Chile no ha sido perfecto, no hay duda, pero sí ha sido muy bueno. A mí también. Somos muy críticos, quizá, como industria, ¿no?
Mario, te escucho. Sí. No, yo quería complementar un poco lo que dijo Miguel, que considero que es un puntazo también, y también complementándolo con tu pregunta en el fondo de hacia dónde va un poco el tema de esta digitalización en el fondo, cuál debieran ser como los nuevos focos de la empresa. Yo creo sin duda, como decía Miguel, que ese sector específico, el tema de la logística, ha tenido como grandes cambios durante el último tiempo. Sin duda creo yo que es como es como el 10, ya que estamos hablando tanto con, Es un día de fútbol, similitudes. ¿no? Claro, ya que estamos acercados tanto al tema del fútbol, para mí la logística hoy día es un actor fundamental y lo más atractivo que creo que tiene o sea, que yo creo que tiene, es que hoy día prácticamente el 90% de las barreras del e-commerce creo yo que están abajo. O sea, me refiero a accesibilidad hay, precio hay. Si tú en el fondo, desde el punto de vista comercial, del retail, el acceso a producto está. O sea, hoy día el 90% de la cadena está y básicamente todos los actores lo pueden tener. Yo tú puedes encontrar un producto y a través de Google puedes cotizarlo en 7 partes al mismo tiempo. O sea, esa barrera creo que yo que está un poco abajo. Donde están las tremendas oportunidades y donde se dio vuelta un poco la cancha, creo yo, es lo que contaba Miguel, que es cómo la logística hoy día representa a la empresa en la experiencia de compra. O sea, si tomamos en consideración cómo funciona esta industria, o sea, tomamos los 3 principales indicadores, que es el tráfico, o sea, cuánta gente se mueve en mi plataforma, la conversión, cuánta gente me compra, el tercero que nos interesa es la recompra, y ahí en el fondo eso del 100% es la experiencia que tiene el cliente con la logística de la empresa. Entonces, si tú me preguntas a mí dónde debieran estar muy fuerte las fichas hoy día, debiera ser estar en mejorar esos procesos y la experiencia, porque al final del día creo yo que es la barrera más difícil de superar, porque eso tiene que ver no solamente con tecnología, sino que tiene que ver también con el talento, con el cómo tú absorbes ese problema interno que tú tienes, porque como te digo, a todos nos puede costar llegar de la A a B, en el fondo, pero el A y el B son distintos en cada empresa, en el fondo, los tiempos y el tipo de cliente. Entonces, para mí, creo yo, la ficha de cada empresa hoy día que está tratando de meterse un poquito en el tema de e-commerce, la logística creo que se va a ver fundamental, y complementándolo sobre todo con lo que dicen ahora. Se viene Navidad y es una tremenda fecha donde vamos a ver qué tanto cuerpo sacamos con esta maratón que acabamos de correr. Claudia, solo complementar lo que decía Mario. Hay una variable en la logística que la verdad le hemos dado poca bola y con el tiempo no hemos dado cuenta de la relevancia que tiene, más ahora que de alguna manera el cliente está muy encima, que tiene que ver con la logística inversa, todo lo que es postventa. Ese proceso hoy ahora es tremendamente valorado. O sea, la gente muchas veces compra un producto en Internet y lo compra porque sabe que después lo va a poder devolver y ese proceso va a ser, o compra varios, para probárselo, compra varias zapatillas y lo compra y en una plataforma X porque sabe que después lo va a devolver y va a ser un proceso súper transparente, que va a llegar en la misma página, le va a entregar un código QR, lo va a pegar, lo va a llevar, no sé, a algún courier y ni siquiera le van a devolver la plata cuando el proveedor le llegue su producto, sino le va a devolver cuando él lo entregó, cuando el courier confirmó que le habían pasado eso, le van a devolver su dinero. Y eso pueden ser un par de días. Entonces, hoy en día, ese proceso, si bien ha ido retomando y reencantándose en la logística, creo que todavía falta, creo que todavía no vemos gerentes de logística inversa, grandes estructuras para logística inversa, y es un elemento relevante para poder considerarlo. No nos olvidemos de eso y creo que es la parte final que finalmente también el cliente considera. Y con respecto a lo que es Navidad, que comentaba, ¿no es cierto?, uno de los auditores, yo lo veo súper desafiante y se los planteo por qué, porque de alguna manera todos estos cyber, los Black Cybers, la Black Friday, etcétera, lo que ocurre es que de alguna manera, si bien uno puede tener de alguna manera ciertas flexibilidades con las fechas de entrega, pero acá no, acá tenéis la Navidad y tenéis que llegar con el regalo, ¿no es cierto?, para tu hijo. Entonces, en ese sentido va a ser súper desafiante cumplir con la propuesta, porque por lo general los chilenos no estamos muy acostumbrados a comprar con anticipación y vamos siempre a última hora, y eso nos va a desafiar enormemente en poder cumplir con las fechas de entrega, ¿no es cierto?, a nuestros clientes, ¿ya? ¿Y se pueden preparar para eso, Miguel? ¿Hay una preparación previa? Sí, sí, totalmente. Bueno, todos estos escenarios que hemos vivido durante este tiempo, esta época, nos han servido de preparación, nos han servido para ver los errores que se han cometido,
para reestructurar, ¿no es cierto?, la área, los recursos humanos que son necesarios para que esto de alguna manera mejore, los sistemas, etcétera. Pero también hay que ser sinceros, o sea, hay que declarar la propuesta, tanto comercial como de cada una de las empresas, tiene que ser transparente, es decir, oye, yo le voy a entregar el producto, pero me voy a demorar 2 semanas, 3 semanas, y esa va a ser mi propuesta. Vender por vender te va a servir al principio, pero después va a significar, ¿no es cierto?, una gran pérdida para tu negocio porque nadie te va a comprar, ¿no? Perfecto. Sven, me gustaría abordar un tema y que lo han tocado ustedes también, que tiene que ver con el recurso humano, con los profesionales. ¿Qué tan preparados estaban a nivel general para responder a esto? Y para mirar también, porque hay una cosa tecnológica, hay una cosa de estructura, hay un diseño operacional, pero también está el recurso humano que tiene que ir en línea con esto, con esta mirada nueva del comercio. Definitivamente. Fue todo y es todo un desafío, tal como lo comentaba Miguel anteriormente. Hoy el recurso humano, principalmente de las áreas logísticas de las distintas empresas, pasaron a estar en vidriera, o sea, pasamos del back al front en cuestión de segundos, y definitivamente para eso no había una preparación previa. Nadie esperaba una evolución tan dinámica, tan rápida en un periodo tan corto de tiempo. De todas maneras que hay empresas que se han adaptado de mejor forma y otras que aún están tratando de entender cómo adaptarse, pero es un desafío significativo, sobre todo porque hay una cultura y hay un hábito de trabajo en las estructuras logísticas que es muy duro de romper. Uno puede cambiar un proceso, uno puede adaptar nueva tecnología, pero cuando uno ya tiene que entrar a romper y a cambiar un hábito, una cultura de trabajo, lleva mucho tiempo, mucha dedicación. Es difícil, o sea, nos cuesta a nosotros mismos en cambios de hábito que uno tiene que hacer muchas veces por cuestiones de salud, por cuestiones de, porque cambió, porque se incorporó un nuevo integrante a una familia y hay que cambiar hábitos o un cambio laboral. El cambio de hábitos cuesta, el cambio de cultura es difícil, es complejo. Entonces, eso es un gran desafío, sobre todo para las estructuras logísticas, de lograr ese cambio en lo general de su plana, para que estemos todos a la altura, porque el nivel de respuesta tiene que ser parejo, de manera transversal de todas las áreas, tiene que haber un mismo nivel de respuesta, una capacidad de respuesta similar en todos los niveles de cara al consumidor. Y eso es lo complejo. Hoy estamos muy expuestos, hoy los clientes ven toda nuestra cadena operativa prácticamente en tiempo real, y hay que prepararse. Eso es un gran desafío, las empresas tienen que entenderlo así, tienen que trabajar fuertemente en la capacitación del recurso, que es casi tan importante como la innovación tecnológica y la inversión en procesos de automatización, en procesos de robotización y demás. Definitivamente que la inversión en el recurso humano es trascendental. Yo ahí me gustaría complementar y rescatar algo muy positivo de lo que comentaba Sven, y es que, bueno, la parte mala, todos sabemos que lamentablemente después del estallido social, de la pandemia, efectivamente se han perdido muchos puestos de trabajo, pero también todo esto ha llevado, que es la parte positiva que un poco quería rescatar de Sven, a que se han creado nuevas oportunidades de trabajo que antes no existían. Hoy día hay roles que cubrir que antes no se cubrían, hoy día hay nuevos actores en el mercado, hay nuevos trabajos con nuevos equipos que cubrir que anteriormente no estaban, con lo cual hay un factor de nuevos puestos de trabajo que se ha creado y que se siguen creando, y que finalmente abre un montón de nuevas oportunidades también para el ecosistema. O sea, tal como decía Miguel, aún no vemos un gerente, por ejemplo, de logística inversa, porque antes a lo mejor el retail estaba cómodo haciendo la logística inversa en las tiendas, y para el cliente también era cómodo. Hoy día eso cambió. Hoy día ya al cliente no le es cómodo ir a hacer la logística inversa a las tiendas, quieren que lo hagan en la casa, y eso involucra una cadena enorme con muchas cosas y que va a necesitar actores en el camino. Y así como existe eso, existen muchos otros. No solo perfiles de tecnología de la información, sino también en temas productivos, en temas de servicio al cliente, en temas tecnológicos,
comerciales, etc. Ahí los quería llevar un poco al servicio al cliente. Hablábamos delante de los reclamos que habían en el CERNAC y buena parte, un porcentaje importante de esos reclamos tenía que ver con la falta de respuesta que el cliente encontraba cuando tenía un problema. Ahí no hay los call centers no dieron abasto, parece, y tenemos largas filas virtuales esperando una atención. Eso también es un componente que antes no estaba tan medido, tan exigido tampoco, ¿no? Miguel. Mira, Claudia, sí, efectivamente no sabíamos con la bola que me íbamos a encontrar de vuelta, cuando estábamos celebrando la alta venta, pero de vuelta se nos vino un montón de reclamos y eso efectivamente, acotar eso no fue fácil con los equipos. Llegamos a desarrollar estructuras nuevas de equipos, ¿no es cierto?, específicamente para poder abordar estos temas, pero una variable importante que nos dimos cuenta y que la vivimos directamente, en carne propia, me tocó llamar a clientes, ¿no es cierto?, para pedirle disculpas porque había llegado atrasado su producto. Menos mal me dieron una lista de todos los que habían llegado, por lo menos el producto, eso ya por lo menos era una gran satisfacción. Y eso, yo diría que te encuentras con casos que los clientes de alguna manera logran entender un poco el orden de magnitud y la situación, y que nos dimos cuenta que de alguna manera siendo de forma proactiva, es decir, si sabemos que no vamos a llegar, sabemos que tenemos un problema, poder llamarlos, comunicarles, enviarles un mail, siempre se agradece enormemente a los clientes. Obviamente siempre van a haber casos puntuales y eso los tendremos que ir a abordar, pero una de las medidas que nos ayuda un montón para poder de alguna manera mitigar temas de reclamo, mantener un contacto directo con los clientes, es siempre avisarles, ser directo, ser transparente con ellos y decirle, tenemos un problema, no podemos despacharle, nos va a demorar una semana, nos va a demorar 2 semanas, pero ser transparente. Eso al cliente realmente lo tranquiliza, lo logra entender y de alguna manera nos permite a nosotros poder de alguna manera tener también mucho más acotado el tema de los reclamos, ¿no es cierto?, que nos van llegando de ellos mismos. Así que hay herramientas, sí, hay herramientas para hacerlo, pero también hay que entenderlo y estar cerca de ellos. Eso es fundamental. Perfecto. En virtud del tiempo, chicos, le quiero dar un minuto a cada uno de ustedes como para ir resumiendo de todos estos desafíos que se vienen. Hemos escuchado de que este canal se ha acelerado enormemente, 5 años para algunos, 10 años para otros. Tenemos el desafío de la omnicanalidad, de por fin transformarnos en una empresa omnicanal y salir desde lo teórico y a plasmarlo en el fondo de operación. ¿Qué nos queda ahora? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo le damos oportunidades también a otras empresas a ir sumándose, que vean en este canal una oportunidad para seguir avanzando? Comienzo contigo, Ronnie. Yo creo, en resumidas cuentas, bueno, hemos hablado acá un poco de todo, última milla, logística, centros de distribución, tecnología, etcétera. Yo creo que la clave separaría en dos grandes áreas la clave para el futuro. La primera es entender que esto llegó para quedarse y que no va a cambiar, o sea, de aquí a 3 meses más no vamos a tener un cambio así radical y que hay que desarmar todo lo que se armó, o viceversa. Uno, entender eso. Y 2, sin duda, tener claro, digamos, a nivel de empresa cuáles son los desafíos a cubrir y trabajar, digamos, en función de eso con incorporación de equipos, con incorporación de tecnología. Yo creo que se han generado, como siempre he comentado, se han generado tremendas oportunidades y hay que intentar, digamos, de ser el jugador correspondiente y que hace el gol con todas estas oportunidades que se han ido abriendo y que sin duda se van a seguir abriendo, otras nuevas. ¿Estás en silencio, Claudia? No se te escuchó, Claudia. Perdón, ahí sí. Mario, tú ahora, perdón. Ahí sí. No, yo comparto la verdad bastante con lo que acaba de decir Ronnie. Creo que es súper importante hacer como un deep dive, por decirlo, dentro de lo que es hoy día la industria e-commerce.
Siento que a pesar de que creo que hemos estado todos de acuerdo en que la industria tiene un nivel de madurez importante o algún respaldo estructural fuerte, es una industria que se basa mucho en la confianza. La mayoría de los clientes muchas veces deposita la confianza en tu tienda, en tu retail, te paga un producto que todavía no ha sentido, que no le ha llegado, o sea, y es un valor social, creo yo, que es muy potente. Y en ese sentido, cuando yo como marca decido involucrarme un poco dentro de esta conversación, creo que necesito entender y hacer un análisis profundo de lo que es la industria y cuáles son hoy día las perillas que necesito mover para poder tener una buena experiencia de compra. Si yo voy a resumirlo en el fondo, es un poco lo que pasa con el Cyber Day, donde la gente tiende a creer que el Cyber Day dura 3 días y en la práctica dura casi 5 meses, desde el minuto en el cual yo estoy negociando un producto hasta que respondo el último reclamo, el backlog que tengo, claro, con los clientes. Entonces, como a modo de resumen, no es solamente eso, o sea, entender bien, responsabilizarse mucho de lo que es este proceso, no es sencillamente llegar y montar una página web. Hay muchos actores involucrados dentro de la cadena y eso, creo que es fundamental hacer un cruce con cuáles son mis expectativas como empresa, cuáles son mis puntos fuertes, cuáles son los débiles, tener el talento necesario en la empresa y sin duda poner siempre al cliente al frente. Creo que eso es fundamental. Sí, y ahí, en eso es fundamental para poner al cliente en el centro, es entenderlo, saber leerlo. Sven, tu minuto. Bien, por mi lado, a ver un poco lo que se ha venido comentando. Todas estas crisis traen oportunidades. Esta crisis nos mostró, creo que, de lo que éramos capaces. Esta transformación tan grande que se logró realizar en el canal electrónico de comercialización en este periodo de tiempo nos mostró que realmente nuestra capacidad de adaptación o de cambio era considerablemente mayor a la que se venía aplicando. Veo realmente con esperanza el hecho de que post pandemia no haya una distensión o un relajo por parte de las empresas respecto a este canal, que entendamos y que seamos conscientes de la potencialidad que tiene, que logremos trabajar todos en hacer crecer también este ecosistema, que también nos va a ayudar, tal como comentaba Ronnie anteriormente, a generar también todas estas nuevas fuentes de trabajo que anteriormente o previo a estos movimientos tan bruscos creíamos perdidas por el avance de la automatización y la robotización, y un poco también lo que nos enseñó este crecimiento del canal e-commerce es todos esos nuevos puestos y fuentes de trabajo que vienen de la mano de este cambio de modo, con lo cual veo con esperanza que sea un poco más general la adaptación a este cambio, que la alentemos los que ya somos parte del cambio, los que lo estamos transitando, como aquellos que ya traen años de experiencia, porque en definitiva van a enriquecer al ecosistema general que a todos nos alimenta. Perfecto, gracias, Sven. Miguel, cerramos contigo. Me queda menos de un minuto, parece, ¿no? No, no, darle un énfasis, todo, es difícil cerrar un tema de este tipo, ¿eh? Finalmente, la logística está compuesta por múltiples variables, tema de equipamiento, sistema. Hemos hablado, como decía, ¿no es cierto?, Mario y Ronnie, y Sven, un montón de situaciones, conceptos que la verdad da para mucho tema de conversación. Pero yo quiero quedarme y dejar, ¿no es cierto?, solamente un tema que para mí es el más importante, que todo esto, todo lo que estamos haciendo, todo lo que queremos desarrollar no funcionaría sin las personas. Creo que los equipos de trabajo, quienes estén, ¿no es cierto?, liderando todos estos procesos, son clave en esto y son los que hacen la diferencia frente a una situación u otra. Equipos de personas de alguna manera entusiastas, con ganas, no mirar quién es el culpable, sino finalmente quién de alguna manera, cómo lo podemos superar, cómo podemos salir adelante, hace equipos de alto nivel y de alguna manera nos hace volar, ir muy rápido, adaptarnos, ¿me entiendes tú? Porque trabajan sin miedo, trabajan con entusiasmo, trabajan con ganas. Para todos los que estamos acá, no ha sido fácil este tiempo, ha sido difícil, muy duro,
lo hemos vivido, en algunos minutos nos daba miedo venir a trabajar porque creíamos que no íbamos a morir. O sea, así de simple, nos vamos a contagiar. Yo ando con mi mascarilla acá, para que vean, y así andamos en la oficina. Entonces, eso de alguna manera te da una visión de lo entretenido que es este mundo, de las ganas de trabajar, de las ganas de esforzarte. Y claramente cuando tú cuentas con pares, con equipos hacia arriba, hacia abajo, etcétera, en todos los 360 grados, de alguna manera tiene un potencial enorme para poder desarrollar lo que tú quieras, en realidad, y vencer, ¿no es cierto?, todos estos desafíos que han llegado. Así que yo solamente me quedo con eso y eso, darle las gracias también por la invitación, Claudia. No, gracias a usted y bueno, el tiempo se nos hizo corto, es un tema que hoy es súper relevante y que tiene un montón de aristas que abordar. El canal ha tomado un rol que se llama social y económico importantísimo hoy y eso habla de que tiene un futuro muy promisorio y eso es un desafío para todos ustedes que están ahí involucrados en la industria. Así que les agradezco su tiempo y dejar a todos ustedes también invitados a que visiten la feria, sigan recorriendo los stands y nos acompañen en las charlas que tenemos hoy en la tarde también. Muchísimas gracias, Claudia, por la invitación. Gracias, Claudia. Gracias a todos por la invitación. Chao. Adiós. Chao. Gracias a todos. Ya, ahora sí.